continuamos con más información y con nuestro invitado habitual de todos los lunes, así sea festivo, pero aquí está con nosotros el presidente Juan Manuel Santos. Señor presidente, muy buenos días y bueno, muchas gracias. Y lunes festivo, aquí está usted trabajando, no para, ¿no? Buenos días, John Jairo. Buenos días a todos nuestros periodistas y buenos días a los televidentes. Y es que el presidente no tiene días festivos. Bueno, es el único país donde no hay vacaciones para un presidente ni día de descanso, presidente, ¿eso es así? Es increíble que aquí en Colombia el presidente no está estipulado que pueda tener vacaciones. Eso había un proyecto de ley y eso, ¿supo usted qué pasó? Yo no volví a saber nada de ese proyecto de ley. No le volví a hacer seguimiento, pero sería de pronto hasta bueno. Sí, la verdad es que lo vimos inclusive el sábado en Tumaco. El domingo estuve enviando un mensaje a los colombianos a propósito del día que conocemos pues habitualmente como el Día de la Raza, el 12 de octubre, y hoy está aquí en Agenda Colombia y seguramente en el transcurso del día el presidente mantendrá su agenda y en su despacho ya está abierto. Bueno, presidente, comencemos con lo del sábado, lo vimos en Tumaco, además de una linda ceremonia de la entrega de una corbeta del ARC Nariño, también estuvo usted revisando el Plan Pacífico, ¿no? Muy importante ese balance que le entregaron, presidente. Muy importante, y hacía un contraste. El viernes estuve en los Montes de María, en una ceremonia, en un evento en el corregimiento del Salado, que da al lado de Carmen de Bolívar, un corregimiento que ha sufrido muchísimo la violencia y cómo los Montes de María poco a poco se están convirtiendo, y es lo que queremos, en una especie de despensa de alimentos para el mundo entero. Y estábamos inaugurando el inicio de una obra muy importante y es la carretera entre El Salado y Carmen de Bolívar. Hoy, en esta época de lluvias, se demoran un día en llegar de un sitio a otro. Con esa carretera se van a demorar 25 minutos. Entonces es un cambio de vida impresionante y eso es lo que queremos hacer por todo el país. En Tumaco estuvimos haciendo una especie de inventario de cómo vamos con los proyectos allá en Tumaco, que son parte del gran proyecto para el Pacífico, donde ya tenemos un gerente que es un compatriota afrocolombiano del Chocó, el doctor Luis Alberto Murillo, que lo trajimos de Estados Unidos para que gerenciara ese gran proyecto. Estamos gestionando, precisamente hablé con el ministro de Hacienda que está en Washington, un crédito por $400 millones para impulsar el Plan Pacífico. Y yo les decía que ese es un plan que para mí es prioritario porque todo lo que invirtamos en el Pacífico tiene un efecto muy positivo en las metas que tenemos para el país, de hacer de Colombia un país en paz, más equitativo, y ahí el Pacífico concentra buena parte de la pobreza de Colombia. Entonces todas las inversiones allá tienen un gran impacto en la parte social y por supuesto en la parte de la educación. Entonces hicimos ese inventario, afortunadamente vamos bien, como siempre las necesidades son superiores a las capacidades de cualquier estado de satisfacerlas, pero creo que vamos en la dirección correcta y estamos articulando todos esos planes locales para que sea un gran plan. Y dimos, activamos, esa es la palabra precisa, una corbeta que nos donó el gobierno de Corea. Sí. Una corbeta que está en las óptimas condiciones, les hizo una modernización de toda la parte técnica, y esa corbeta nos va a ayudar muchísimo a mantener la seguridad en la costa pacífica. Nunca había tenido la costa pacífica una corbeta permanente. Esa va a estar en forma permanente. Inclusive le pusimos el nombre de Nariño, porque va a estar en el departamento de Nariño, ahí en Tumaco, pero cuidando toda la costa pacífica, y eso pues es un aporte a la seguridad del país. Destacaba mucho, presidente, precisamente la presidenta de la Cámara de Comercio y la misma comunidad, el compromiso suyo, ¿no? Y el hecho que usted va seguido allá y efectivamente usted mismo va chuleando lo que se va cumpliendo y lo que no se va cumpliendo. Esa es la labor de un presidente, y más en una zona, presidente, tan complicada, ¿no? Sobre todo que Tumaco ha tenido muchos problemas. Sí. Allá es un laboratorio de todos los problemas del país. No hemos salido de los problemas, pero los estamos solucionando, porque no es solamente la parte de seguridad, donde hemos aumentado muchísimo la efectividad de las fuerzas, pero también la parte social. La parte social, Tumaco ha sido, y toda esa costa pacífica, pues una región
que ha sido golpeada duramente por el atraso y por la falta de oportunidades, y eso es lo que queremos ir corrigiendo. Ya en el mes entrante llegan las plantas eléctricas para que Tumaco no vuelva otra vez a quedarse sin luz. Estamos haciendo unas inversiones en materia de agua, en materia, bueno, en fin, el desarrollo social. Muy bien, presidente. Andrea. Presidente, mencionaba ahorita la importancia de buscar esa ayuda para el posconflicto. Ya la canciller estuvo la semana que pasó allá en España buscando todo ese apoyo. Usted también ya ha dicho que va a ir a diferentes países europeos a buscar ese apoyo. Y además estuvo conversando con Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esa búsqueda de ayuda para el posconflicto? Es muy importante desde ya comenzar a diseñar el posconflicto. Este proceso en que estamos, parte fundamental es su planeación, hacer las cosas a tiempo, no improvisar. Y sobre todo el posconflicto, porque muchos procesos de paz han fracasado precisamente por no planear a tiempo el posconflicto. Entonces, digamos, se firman los acuerdos, hay un cese al fuego y se demora mucho en implementar esos acuerdos. Y en el entretanto, se desmorona todo lo que se acordó. Por eso es tan importante el posconflicto. Y para Colombia, el posconflicto es una oportunidad de oro. El mundo entero, por primera vez, está apoyando en forma unánime este proceso. No les hemos pedido, ellos han ofrecido ayuda en el posconflicto. El presidente Obama llamó a eso. Los países europeos me han dicho, y yo voy a visitar 6 jefes de Estado en 5 días, en la primera semana de noviembre, para ese propósito específico, cómo es que esos países a través de la Unión Europea pueden ayudar en proyectos concretos en materia del posconflicto, porque el posconflicto va a costar y nosotros no tenemos todos los recursos para financiarlo. Entonces, en la medida en que la comunidad internacional nos ayude, y la comunidad internacional está especialmente interesada porque el conflicto colombiano y su solución está directamente relacionado con problemas que al mundo entero le interesan. El narcotráfico, el hecho de que hayamos incluido el tema de narcotráfico y que Colombia, que ha sido el principal exportador de cocaína en los últimos 30 o 40 años, tenga como punto fundamental arreglar ese problema con las FARC, pues eso tiene un impacto no solamente para Colombia, sino para la región y para el mundo entero. El problema del desarrollo sostenible, el cambio climático, el conflicto colombiano también tiene mucho que ver con ese tema. Ustedes tenían aquí al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, las lluvias, las sequías. Colombia es un país muy vulnerable, pero un país importantísimo dentro de la lucha a nivel mundial frente al tema del cambio climático, porque nosotros tenemos parte del pulmón del mundo, el Amazonas, somos un país con unas fuentes de agua muy importantes, y cualquier impacto que tenga el conflicto en ir deteriorando el medio ambiente como lo está teniendo, o viceversa, el impacto positivo de solucionar el conflicto, pues tiene un impacto positivo en el mundo entero. Entonces aquí se presenta una situación bien interesante. Paz, posconflicto, desarrollo sostenible, lucha contra las drogas, lucha contra el narcotráfico. Y eso ha generado mucha atención y mucho interés de la comunidad internacional. Entonces tenemos que articular todo esto para poder tener proyectos concretos en regiones específicas, porque cada región tiene sus propias necesidades, sus propias características, y eso es un trabajo monumental, eso no surge por generación espontánea, eso hay que tener todo muy bien planeado, y por eso desde ya estamos diseñando eso y diseñándolo con los países donantes para que sientan la confianza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Muy bien, presidente, ya que estamos en el tema del contexto internacional, quisiera hacer una pregunta del tema de coyuntura. Y pues la semana anterior también el gobierno nacional, a través de un decreto, estableció a Panamá como paraíso fiscal.
Obviamente esto ha generado todo tipo de reacciones y preocupaciones sobre ese tema, presidente. Pues mire, John Jairo, es buena pregunta, yo sí quisiera comentar sobre eso. No es solamente Panamá, Sí. esto es una política del gobierno colombiano que está diseñada desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos hablando sobre este tema, no de ahora, de hace muchos años, y con Panamá hace muchísimos años. Cuando iniciamos el ingreso de Colombia a la OCDE, este es un punto fundamental, porque esta es una condición para ingresar a la OCDE, que los países tengan unas políticas serias en materia de lucha contra la evasión fiscal. Y desde entonces, hace prácticamente 4 años, pues venimos diciéndole a muchos países, entre ellos Panamá, esto hay que arreglarlo a través de unos tratados de intercambio de información financiera. Con varios países los hemos suscrito. Y en la reforma tributaria del año 2012, específicamente se estableció esa cláusula, sí, que es una cláusula de la OCDE, y nosotros reglamentamos esa cláusula. Y hace más de un año pusimos como fecha el 5 de octubre, fecha límite para, o tenemos unos tratados o un proceso en materia de intercambio de información financiera, o entran los países a la lista de paraísos fiscales. Y nosotros iniciamos ese proceso, y lo que hicimos el 5 de octubre fue, los países con los cuales no hemos podido tener acuerdos, pues entran a la lista de paraísos fiscales. Y los países con los cuales sí salieron de esa lista, porque más de 10 países salieron de la lista, y 5 ingresaron, entre ellos Panamá. Ahora, esto por supuesto que no es nada contra Panamá, como algunos lo han dicho, ni más faltaba. Nosotros lo que queremos es tener las mejores relaciones con Panamá. Tenemos unas muy buenas relaciones con el presidente Varela, nos conocemos hace mucho tiempo, y queremos es ver cómo podemos arreglar eso a través de la negociación de un tratado de intercambio de información. Panamá estaba informada de esta situación hace mucho tiempo. Inclusive ha habido reuniones de los equipos técnicos, sí, desde hace muchos meses. En las últimas semanas no hubo respuesta. Al ministro de Hacienda no le quedó opción diferente a actuar, porque la ley se lo exige. No es que eso por capricho decimos sí o no. Es una ley que obedece a una política, no tiene nombre propio. Sí. Y hay toda la voluntad por parte del gobierno colombiano de arreglar este problema, siempre y cuando recibamos de Panamá la indicación de que ellos también quieren resolverlo a través de algún tipo de tratado de intercambio de información. Eso es. Sí. O sea que no es nada contra Panamá, ni más faltaba, repito, es una política nuestra que tenemos que poner en marcha, porque queremos ser un país serio que lucha contra la evasión fiscal. La evasión fiscal es enorme en este país, y ese es uno de los instrumentos. Como les decía, hay otros países, inclusive países como Barbados, con los cuales ya estamos en el proceso de negociación, la negociación avanzado. Como no lo hemos terminado, pues estamos obligados a incluirlo. Apenas terminemos esa negociación, lo sacamos, porque incluimos una cláusula en el decreto a través de la cual, un artículo, a través del cual apenas se puedan satisfacer ciertas condiciones en esa materia, se saca al país. No hay que esperar al año siguiente, sino que inmediatamente se saca. Y otro punto muy importante, además de ese, presidente, en el sentido de que una vez haya acuerdo, pues se puede sacar al país en el siguiente, por eso le digo, periodo. Eso es muy importante. No es el siguiente, inmediatamente se saca. Eso es lo que le acabo de decir. Sí. Incluimos un artículo donde apenas lleguemos a algunos acuerdos, se saca a cualquier país de la lista. Por ejemplo, Barbados, que ya hemos avanzado en la negociación, apenas si dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses concluimos la negociación, se saca inmediatamente. Y también, presidente, el mensaje para los que muchos que critican, aquí no se está persiguiendo a la gente que cumple sus informes y que pagan los impuestos declarando lo que tienen en el exterior. Aquí van con los que evaden y esconden, es que también se generaliza. Nosotros necesitamos recursos
para continuar nuestras políticas sociales, para continuar nuestras becas, el programa de becas, que ahora le hablo de eso, para continuar nuestra educación gratis, para continuar nuestra política de primera infancia para los más vulnerables. Todo esto que estamos haciendo a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Nuestra política social requiere recursos y parte de esos recursos tienen que venir, que así nos lo están pidiendo, de ser más efectivos, todavía más, porque hemos sido bastante efectivos en la lucha contra la evasión. Los que deberían pagar impuestos y no los pagan, ellos tienen que pagar impuestos y es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso sea así. Muy bien, presidente, hablemos precisamente del tema de las becas, otra de las buenas noticias de la semana anterior, porque definitivamente son muchas las noticias buenas que se producen y como usted lo anunció en su alocución, presidente, el 10 de octubre se dan a conocer los resultados de las pruebas Saber y de ahí seleccionaban los de mayor puntaje y los que cumplían el requisito de la población con menos recursos, la más vulnerable. Precisamente ya se conoció, presidente, ya se tienen los resultados. El viernes se conocieron los resultados y la verdad que fueron unos muy buenos resultados porque mucha gente, muchos jóvenes sacaron por encima de los 310 puntos. Sí. Y jóvenes de todos los departamentos, cosa que me parece maravilloso, todos los departamentos salieron beneficiados. Nuestra labor ahora es avisarle a cada uno de ellos que se ganó la beca. Las universidades están listas a recibirlos, es una gran noticia, son 10.000 muchachos y muchachas que sacaron un buen examen y que van a tener una beca que con solo el hecho de graduarse es totalmente gratis, más una cuota de sostenimiento. Los dos requisitos son haber sacado unas buenas calificaciones y estar en una condición de no poder pagar la universidad. Esos dos requisitos y tienen su beca. 10.000 becas en todo el país, definitivamente. Todos los departamentos tienen beneficiarios. Todos los departamentos. En el Amazonas también hay beneficiarios, en el Guainía hay beneficiarios. Afortunadamente, eso me parece maravilloso porque todos los departamentos se van a beneficiar de este programa. Ahora viene el proceso de información y que el estudiante decida, son 33 universidades, ¿no, presidente? 33, las 33 mejores universidades del país. Las que están acreditadas, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, todas las mejores universidades son las que van a recibir estos 10.000 estudiantes. Y el único requisito es graduarse al final para que se haga efectiva la beca. Solamente tienen que graduarse para que la beca sea 100% efectiva, es decir, la única condición es que estudien. Y el hecho de que hayan sacado una muy buena calificación ya nos da una señal de que son buenos estudiantes. En el ICETES, con las personas del ICETES que hicimos una de cristal el jueves, también nos explicaban, presidente, que hay el subsidio de sostenimiento, que es equivalente a un salario mínimo para el semestre. Si viven en la ciudad donde está la universidad, si viven en otra ciudad, lo que se ha reglamentado eran 2 salarios mínimos para poder ayudar precisamente en transporte, porque ese es un problema, ¿no? Que la gente se retira de la universidad porque no tiene, digamos, para los libros o para las fotocopias. Sí, mucha gente, las madres me decían, inclusive en el colegio, primero, cuando estaba en el colegio gratis que decretamos en el cuatrienio anterior, la gente me decía, las mamás, qué maravilla, pero cuando se gradúa del colegio de bachillerato, entonces, ¿qué hacemos para ir a la universidad? Pues aquí le estamos solucionando ese problema. También las necesidades que tiene la gente, y que los textos escolares son muy caros, entonces les dimos textos gratis, que el sostenimiento de los muchachos y las muchachas, pues que las fotocopias y el transporte es caro, entonces les vamos a dar una cuota de sostenimiento mínima porque no tenemos recursos para más, pero eso ya es una gran ayuda. Bueno, señor presidente, continuamos con el tema de educación. La semana pasada usted estuvo en Neiva, en el SENA específicamente, y bueno, primero dijo que el SENA es paz. Esa frase me llamó mucho la atención y por otro lado anunció recursos por 15.000 millones de pesos para los nuevos emprendedores. ¿Por qué es importante invertir en este tema, presidente? ¿Y por qué dije que el SENA es paz? Porque el SENA es una fábrica de trabajo. El SENA lo que hace es capacitar a las personas para que puedan conseguir trabajo y en efecto 3 de cada 4 graduados del SENA consiguen trabajo. Y trabajo es
equidad y equidad es paz. Por eso hago la conclusión de que el SENA es paz. El SENA es la institución más querida por los colombianos y cuando fui a Neiva vi algo maravilloso que le voy a agradecer a la canciller Merkel de Alemania, porque en mi visita anterior hace 3 años le pedí específicamente que nos ayudara. Alemania tiene los mejores centros de capacitación técnica del mundo entero y qué bueno haber llegado a Neiva y ver en uno de los salones a una profesora alemana certificando la calidad de la capacitación en Neiva. Y me explicaba por qué esos muchachos y esas muchachas ya estaban capacitados para trabajar en 89 países, porque están capacitándose de una forma correcta. Pero eso tiene que estar complementado por algo muy importante. Uno puede capacitarse para trabajar en una empresa o capacitarse para emprender una empresa, para crear una empresa. El emprendimiento es algo fundamental. Entonces lo que hicimos ahí fue darle al Fondo de Emprendimiento 15.000 millones de pesos para que ejemplos como los que vimos ahí en Neiva, de muchachos, muchachas que comenzaron sus negocios y hoy tienen 10, 15, 20 empleados, que les va muy bien, porque mucha gente no quiere simplemente ser un empleado, quiere tener su propia empresa, pues darle las oportunidades para que puedan tener su empresa. Pues a propósito, señor presidente, Karen y Andrea, de esa visita a Neiva, que una vez se le cuenta a los amigos, a la familia, lo que se vive y lo que se siente cuando se entregan las casas, cuando se hacen los sorteos, no le creen. Y Karen fue por primera vez y se la abuelo el ojo. Y varios funcionarios de los nuevos que hay, pero mire, presidente, para eso le tenemos aquí un video que le preparamos precisamente de no solo las viviendas, sino de toda su actividad ese día, que fue una agenda intensa en Neiva. Veamos. De nada nos sirve llegar a acuerdos allá en La Habana, silenciar esos fusiles, si no continuamos sembrando paz en todo el territorio. ¿Y qué es sembrar paz? Esto que estamos haciendo de entregar las viviendas gratis a las personas más vulnerables, más necesitadas. 550. Algunos me critican. Yo les digo, hay mucha gente que no tiene ni siquiera para pagar un arriendo. No tiene. Marina es capacitada, vive en un asentamiento de la cárcel de tierra. Yo estoy feliz por ella. De eso se trata el gobierno, de enfocar todos nuestros esfuerzos hacia los más vulnerables, hacia los más débiles, para hacer de Colombia un país más equitativo. Tanto en el colegio, muy importante que lo mantengan en el colegio. Y si construimos ese país más equitativo, vamos a sentar las bases para poder vivir en paz. 1678. Y la mayoría de los beneficiarios
son mujeres cabeza de familia. Tengan la seguridad de que ustedes tienen un presidente que las va a continuar ayudando a que saquen a sus familias adelante, a darles oportunidades a sus hijos y a ustedes mismas. El emprendimiento es como una cultura, es una actitud, una forma de ser, y el emprendimiento es cada vez más importante en una sociedad, en una economía. Las economías que van a tener un buen futuro, las sociedades que van a tener un buen futuro, son sociedades emprendedoras, que innovan, que son creativas. Por eso qué bueno ver ejemplos de emprendedores que están teniendo éxito, solamente necesitan una ayudita, un empujoncito. Estoy en este momento ordenando que en la página web del SENA se abra un concurso por 15.000 millones de pesos para nuevos emprendedores que comiencen a partir de este momento pueden presentar sus proyectos. Y el SENA es trabajo, y más trabajo es paz. Por eso el SENA es paz. Bueno, presidente, ¿qué tal? ¿Le gustó el video? Sí. No, muy lindo, muy lindo. Emotivo, ¿no? Eso de las viviendas definitivamente es muy emotivo, presidente. A Karen se le aguó el ojo. aguó el ojo. Ya A mí llevamos también, el pues, pañuelo. yo no dejo, porque cada vez que uno le entrega las llaves a una de esas familias y ve la emoción, pero al mismo tiempo se me desgarra el corazón, y lo he dicho muchas veces, porque sé que hay otras familias que quisieran lo mismo y no la tienen. Ojalá pudiéramos construir más casas, ojalá pudiéramos hacer más con más recursos. Precisamente por eso es que estamos combatiendo la evasión, precisamente por eso lo de Panamá, la reforma tributaria es para eso, para que más colombianos puedan tener una vida digna. Sí, es una reforma más para la equidad y lo social, ¿no? Definitivamente lo que uno ve ahí. Y el sanjuanero, lo vimos ahí, lo recibieron con sanjuanero. Es que el sanjuanero para mí es de las expresiones culturales más lindas que tenemos. Yo lo he dicho hace muchísimos años. Fui jurado en uno de los festivales y me enseñaron a apreciar el sanjuanero, la coquetería, todo lo que significa, el sombrero. Entonces, lo que uno conoce y le gusta, pues lo aprecia más. Inclusive estoy pensando, no sé, ustedes qué opinan. Ahora viene en 15 días el príncipe de Gales, el próximo rey de Inglaterra. Viene a Colombia. Entonces lo va a hacer lógicamente un banquete, una comida. Y estamos pensando en alguna expresión cultural. Y yo creo que el sanjuanero sería la expresión. ¿Usted qué opina, Adrianita? Sería espectacular, presidente, porque además lo que usted dice representa nuestro folclore y seguramente le va a gustar mucho. ¿Usted como barranquillera? Ella quiere vallenato, presidente, que le ponga vallenato. Porque hay tantas expresiones culturales que tenemos tan maravillosas, pero hay que escoger una. Bueno. Entonces yo estoy como tentado por el sanjuanero. Bueno, pero yo le cuento, bueno, yo estuve en Neiva, primera vez que iba a Neiva, excelente representación cultural, pero como barranquillera me toca defender el carnaval de Barranquilla. Entonces puede ser ahí 50-50. Vallenato, carnaval y sanjuanero. Carnaval, o una mezcla de sí, lo que todo pasa es que no puede podemos ser hacer todo, también. entonces habría que escoger uno. Ese es el problema. Pues muy bien, ahí queda la tarea. Ahí está, esas son las decisiones, más difíciles. El arte de gobernar. El arte de gobernar es escoger. Escoger, por ejemplo, mire esa decisión tan difícil. ¿Qué expresión cultural escogemos? Tiene que Hay ser muchas. Bueno, presidente, una preguntita. En Neiva, bueno, no bailó sanjuanero, pero en Bolívar sí lo vi en una foto que una bailarina lo recibió, ¿no? Con ritmo de la costa atlántica. ¿Cómo le fue por allá? Es que yo aprendí a bailar en la costa atlántica cuando yo estaba en la Armada Nacional, en la Marina. Los domingos me iba en Cartagena a la playa de Marbella. Sí. Y entonces esas costeñas me
me daban un ron blanco y Claro, comenzaban sí, y sí, decían, sí. muévalo cachaco, muévalo cachaco. Entonces, Y así fue que aprendió, así fue en que el aprendió, salado, sí en el aprendió. salado lo sacaron a bailar y ahí estuvo el presidente en tarima bailando precisamente. Presidente, un tema muy importante y es que también se conoció el viernes, JP Morgan, esa banca de inversión, puso a Colombia con un crecimiento del 5%, uno de los países definitivamente de mayor crecimiento de toda América Latina y quizás pues a nivel mundial también liderando eso, presidente. La economía sigue manteniéndose y sigue teniendo esa buena imagen en el exterior, ¿no? sí, nosotros afortunadamente tenemos una economía muy sólida, los indicadores todos están en buenas condiciones y la economía colombiana está creciendo al contrario del resto de las economías. Lo interesante, yo hablaba con el ministro de Hacienda que está en este momento en Washington, hoy regresa en la Asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Colombia es una excepción. Toda América Latina está bajando. El Fondo Monetario bajó el pronóstico de crecimiento de 2 a 1.3 y en cambio el de Colombia lo subió de 4.5 a 4.8 y la gente está preguntándose por qué es lo que está haciendo Colombia que la vuelve como la excepción a todo lo que está pasando en el mundo. Y la respuesta es simplemente tener una política económica seria, fiscalmente responsable, pero al mismo tiempo socialmente dirigida y enfocada a estimular los sectores que jalonan la economía, por ejemplo el sector de la infraestructura, sí, el sector de la construcción, el sector agropecuario, el café. El café está en este momento en bonanza. El café en Colombia vamos a tener este año una cosecha por encima de los 12 millones de sacos. El precio está alto. Eso no fue algo que simplemente surgió. Hace 3 o 4 años hicimos unas grandes inversiones en la renovación de los cafetales. En un momento de vacas flacas le ayudamos a los cafeteros para que no se destruyera toda esa fibra social que se ha venido construyendo y hoy tenemos una caficultura muy fuerte y la caficultura tiene un efecto multiplicador en toda la economía inmediato, es de las cosas que más jalonan. Entonces son políticas sectoriales, pero que están todas coordinadas. Ahora, en la reunión del fondo hay un factor preocupante, el precio del petróleo. Sí. Porque eso golpea todas las economías que en una u otra forma dependen de la exportación de petróleo y una de esas economías es Colombia. Nosotros, parte de los problemas fiscales que estamos teniendo, y por eso la reforma tributaria es porque se nos han caído los ingresos por cuenta de las regalías que tienen que ver con el precio y la producción de petróleo. Sí. Pero son problemas que tenemos que afrontar con pragmatismo, con inteligencia y afortunadamente hasta ahora los hemos venido confrontando y los seguiremos confrontando también con mucho sentido práctico. Pues son esos ciclos que se dan en la economía, ¿no, presidente? Porque el café hace año y medio, o inclusive cuando llegó el gobierno, estábamos en un nivel de cosecha de 7 o 8 millones de sacos. Íbamos para 6. Íbamos para 6 millones, con precio caído, con precio del dólar también. Y aquí se alinean todos los astros, fruto de la política de renovación de cafetales, ¿no? Donde usted invirtió, el gobierno invirtió muchos recursos. Hoy 12 millones de sacos es producto de esa renovación de cafetales. Y les ayudamos también a protegerse contra la ola invernal que estaba acabando. La humedad estimula el efecto de la roya. Sí. Entonces, por muchos frentes les ayudamos a los cafeteros y hoy afortunadamente pues tienen una situación bastante buena que ojalá se mantenga. Bueno, podríamos aquí dedicarnos todo un día a hablar de café porque usted es un gran conocedor del tema. Yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años allá, pero es un tema apasionante, el tema de lo que usted dice. La red social que tiene la caficultura no la tiene ningún otro sector en el país. Y, presidente, pues aquí los colegas, los periodistas, los medios privados dicen, bueno, el presidente está muy relajado, qué rico este lunes festivo, pregúntele cosas más coyunturales. Me da pena hacerlo, pero lo voy a hacer, porque esa es la obligación como periodista. Presidente, el tema de la discusión que hay ahora en el país con el tema de que Timochenko estuvo en La Habana y después surgió el tema de que se reunió con el ELN, que hubo una cumbre en La Habana, ELN y FARC, y esto dentro del proceso de paz. Usted ya ha aclarado que efectivamente Timochenko estuvo allá autorizado. Sobre todo ese enredo, presidente, ¿qué le puede decir? ¿Qué le puede explicar a los colombianos?
Mira, a los colombianos hay que explicarles lo siguiente. Estos procesos son procesos complejos, que tienen etapas. Por ejemplo, con las FARC, tuvo una etapa de total confidencialidad, secreta. En esa etapa establecimos los puntos de la agenda, los puntos en torno a los cuales, si nos ponemos de acuerdo, cesa el conflicto. Y después hicimos público ese proceso e iniciamos la negociación sobre esos puntos de la agenda. Ha sido un proceso serio, ha sido un proceso digno para ambas partes, responsable, y por eso hemos avanzado como nunca antes en la historia de Colombia, en los 50 años de guerra con las FARC, en el proceso con esa organización. Con el ELN, yo lo primero que quiero decir es que también queremos hacer la paz con el ELN. Y tenemos que actuar con la misma responsabilidad. Un periodo de total confidencialidad con las FARC, en ese periodo que duró más de un año, ni confirmábamos, ni negábamos, ni hablábamos de nada de lo que estábamos haciendo, porque había un pacto de confidencialidad. Y con el ELN será lo mismo. No vamos ni a confirmar todos esos rumores que están circulando, ni a negarlos, ni a comentarlos. Es la instrucción que le he dado a todos los funcionarios. Simplemente vamos con la misma responsabilidad con que hemos actuado con las FARC a buscar un proceso con el ELN. De manera que yo no voy a hacer comentarios, ni ningún funcionario va a hacer comentarios sobre cualquier cosa que suceda con el ELN. Si el día de mañana tenemos algo que informarle al país, por supuesto que seremos los primeros, como lo hicimos con las FARC, de informar algún proceso con el ELN. Mientras tanto, confidencialidad absoluta. Muy bien, pues ya, punto final, presidente, al tema precisamente. Y bueno, uno lo que sí ve, presidente... Lo único que le quiero decir, John Jairo, oficialmente con el ELN, hace 2 días les dimos un golpe, 9 de sus miembros en el sur de Bolívar, 5 abatidos, 4 capturados, y entre ellos el jefe de esa columna, una tal alias Familia. Nosotros continuamos la guerra hasta que logremos la paz. Eso es difícil para mucha gente de entender. Yo soy consciente, yo sabía que eso iba a ser costoso políticamente para mí, y ha sido costosísimo. Mucha gente todavía no entiende, pero ¿cómo así que usted habla de paz? Y mire lo que está sucediendo aquí, seguimos en guerra, sí, seguimos en guerra porque es la forma más efectiva y que va a hacer que esto dure menos. Yo quiero que este conflicto se termine lo más pronto posible, precisamente para que no haya más muertos ni haya más víctimas, y que eso sea lo más pronto posible. Y creo que el camino que escogimos, porque fue escogido deliberadamente, es el camino más efectivo para lograr la paz. O sea que mientras no logremos acuerdos, la guerra continúa, infortunadamente, como la hemos venido adelantando desde hace mucho tiempo. Un camino que usted escogió, el de la paz, y un camino que ya tiene mucho recorrido, y un camino que además se ha intentado mucho en Colombia. Es que a veces creen que usted es el único que está empecinado en el tema de la paz, pero aquí se ha intentado muchas veces. Usted me quiere poner a hacer referencia al gobierno anterior. Pero sí, y todo el mundo, es que la paz es el valor supremo de cualquier sociedad. Sí. Pero esta paz nos va a traer unos dividendos enormes. Me estoy leyendo el libro que publicó la Universidad de los Andes hace algunos días sobre los beneficios de la paz, los beneficios, por ejemplo, en materia de salud. Nadie se ha imaginado el costo para el país que significan casi 6 millones de desplazados, el costo para la salud de los 6 millones de compatriotas que han sido desplazados de su lugar de origen, tener que adaptarse a unas nuevas circunstancias, lo que eso significa para todas esas familias, vivir en la pobreza. Además son desplazados que entran en lo que llaman la trampa de la pobreza. Salir de la pobreza para ellos es muy difícil porque están en ambientes completamente ajenos a donde están acostumbrados a vivir. Son costos enormes de la guerra que nadie se ha puesto a cuantificar. Esta Universidad de los Andes, con varios investigadores,
han comenzado a cuantificar eso. Los costos de la guerra son muy, muy grandes, por eso los dividendos de la paz son infinitos, y eso es lo que el pueblo colombiano tiene que entender. Los dividendos de la paz son infinitos, son muy grandes. La paz nos va a generar una cantidad de beneficios que no nos habíamos imaginado, y por eso todos tenemos que construir, todos tenemos que aportar. Esta paz no es mía, no es de mi gobierno, es la paz de todos los colombianos, y en la medida en que todos podamos tener conciencia de eso, pues vamos a lograr que esa paz sea más cercana y más duradera. Presidente, 2 temas finales de la agenda de esta semana suya. Mañana usted va al Colegio San Bernardo de la Salle, aquí en la tercera con Caracas, a dictar clase, y donde el niño que vino aquí, que hemos hecho toda la historia del niño que... Cristian Felipe. Cristian, que le hizo la entrevista y se volvió el héroe del colegio con la entrevista y la tarea sobre el medio ambiente. Va mañana usted a dictar clases, ¿no? Matemáticas. Pues de pronto me van a acorchar a mí. Ese niño me pareció inteligentísimo. Sí, a mí me gusta ir a los salones a estimular a los niños y a las niñas a estudiar, y a los maestros a que cada vez sean más importantes, estén mejor capacitados. Eso es un círculo virtuoso. También los padres de familia, que les ayuden a los niños a amar los libros, que les enseñen a leer, que lean cuentos en sus casas, que les hagan ver que estudiar puede ser agradable. Y yo decía el otro día en una reunión, hay que enseñarles, y sobre todo a los maestros, decirles que los niños comiencen a amar las matemáticas, porque uno tiene como la prevención, las matemáticas son dificilísimas, las matemáticas son complicadas. Uy, qué aburrido estudiar matemáticas. No, matemáticas es apasionante si uno le saca el filón positivo. Yo digo que es como la gimnasia para la mente. Le enseña a uno a solucionar los problemas de la vida cotidiana mucho más fácil. Entonces hay que sacarle el lado positivo a la pedagogía, a la enseñanza. Muy bien, pues señor presidente, muchas gracias. La verdad que ha sido, nos fuimos más de media hora, que lo ha sido tradicional. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo invito, antes de que se retire, que vayamos rápidamente, presidente, al IDEAN, donde precisamente nos van a contar cómo va a estar el estado del tiempo durante esta semana. Ya ha pasado el cuento de esta semana. Estuve en El Salado, sí. Llovió el viernes. En Cartagena, llovió. Después en Tumaco, llovió. Nuevamente en la costa Caribe, llovió. Y aquí en Bogotá llovió. Pero no es usted, presidente, es que en todo lado está lloviendo. Y hace un par de veces estábamos con la sequía más espantosa en Santa Marta, me acuerdo, viendo esos ríos que bajan de la sierra secos. Secos, sí, señor. Y ahora está en la alerta de lo que veamos con la de que eso es parte de la vulnerabilidad que tenemos. Porque ayer que estaba en Cartagena, llovió, pero la intensidad de la lluvia, la cantidad de agua que cae, es mucho mayor a la que caía anteriormente. Eso es parte del cambio climático, que el agua se concentra mucho más, las nubes son mucho más densas, entonces la precipitación es mucho más fuerte. Genera los problemas. Y eso genera los problemas. Mire, cuando estábamos en el Salado, fue impresionante, había una carreterita, como una especie de quebrada, totalmente seca, y había unos carros ahí. Sí. Nos fuimos, llovió, y cuando regresamos, eso estaba convertido en un río. Sí, totalmente. Pero en media hora, en 45 minutos. Sí, de acuerdo, sí, así es. Entonces, ese es los efectos del cambio climático, los cambios en materia de intensidad de la precipitación, que es lo que hace la dirección de riesgo, es prevenir, mitigar. Y advertirle a la gente que tiene que estar pendiente, que el cambio climático llegó para quedarse, o sea que esto no es como de costumbre, aquí están con las pilas puestas. Por eso el IDEAM ahora tiene todos esos aparatos para medir el aumento del caudal de los ríos, para que no la vayan a sorprender cuando hay un aumento muy grande de un momento a otro, pues avisar río abajo que
que viene, y podernos proteger más de la madre naturaleza. Pues miremos precisamente cómo va a estar el estado del tiempo para esta semana. Hacemos contacto con Cristian Euskategui, él es el subdirector del IDEAN. Cristian, muy buenos días, bienvenido a Agenda Colombia y bueno, cuéntenos, aquí lo está escuchando el presidente Juan Manuel Santos, cuéntenos cómo va a estar el clima. Muy buenos días, presidente, John Jairo, Karen, Andrea, un saludo especial para ustedes y para todos los televidentes. Hemos tenido dos sistemas en este momento, dos ciclones tropicales, el ciclón tropical Gonzalo, el ciclón tropical Fay, que han incidido en cierta forma en las condiciones de tiempo en buena parte del país, señalando que en la semana anterior, justamente cuando nuestro director Omar Franco hacía justamente lo que estamos haciendo en este momento, señalábamos el pico más alto de lluvia hacia martes, jueves, situación que se dio efectivamente. La semana en general estuvo lluviosa. Estos ciclones tropicales han estado incidiendo para que se generen precipitaciones en buena parte del país. Esperamos que esa condición se mantenga. Para esta semana tendremos precipitaciones bastante fuertes en buena parte de la zona Caribe. Nuevamente una probabilidad alta de tormentas eléctricas, especialmente hacia la zona del litoral central, es decir, en zonas cercanas a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, inclusive también algunas zonas del sur de esta región con esa posibilidad. Ahora, para la zona del Pacífico tenemos una posibilidad también alta de precipitaciones, al igual que en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las precipitaciones se concentrarán durante buena parte de la semana. Para la zona andina, las lluvias más fuertes hacia la parte norte, es decir, departamentos de Santanderes, Antioquia, eje cafetero principalmente con los mayores volúmenes. Una menor probabilidad de lluvia hacia la zona central-sur, es decir, Valle del Magdalena, sectores cercanos al Tolima, al Huila, con precipitaciones mucho menores, y hacia la zona occidental, las lluvias que ya marcábamos para Bogotá, esperamos que haya un decrecimiento en las precipitaciones, especialmente lunes, martes, miércoles, y hasta jueves, viernes, sábado, un incremento de las mismas. Esa situación se mantendrá tanto en el altiplano cundiboyacense como hacia la parte suroccidental de la región andina. Cristian, una pregunta. Una de las características del cambio climático, de los efectos del cambio climático, es precisamente que la intensidad de los cambios es mayor, es decir, llueve más duro, de forma más intensa, o las sequías son más intensas. ¿Por qué no nos cuenta, presidente? ¿Por qué no nos cuenta un poco? Porque desde ya tenemos que pensar en la sequía o en la temporada seca entre finales de diciembre, enero, febrero, marzo, que de acuerdo a los pronósticos del mundo entero, el fenómeno del Niño sigue presente, o sea que esa sequía va a ser muy fuerte. Entonces, desde ya prepararnos para eso, ahorrando agua en medio de estas lluvias, pero esa paradoja tiene que estar presente en la mente de los colombianos y de las autoridades para que desde ya podamos ahorrar agua para esa sequía. Cuéntenme un poco cómo está esa situación. Correcto, presidente. Inicialmente señalar que lo que usted dice es cierto. Uno de los efectos notorios del cambio climático es una distribución no homogénea de las precipitaciones. En esa medida se tiende a presentar en lapsos un poco más largos y en esa medida las condiciones secas se acentúan un poco más y de igual forma esas condiciones de lluvia cuando llegan también son impactantes. Ahora, es importante también señalar esos efectos de la variabilidad climática y ese mismo cambio climático. Hemos venido señalando como IDEAM esa probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño. En este momento, de acuerdo con institutos de investigación a nivel internacional, se señala una probabilidad un poco superior al 70%. En esa medida hemos invitado a todos los sectores tomadores de decisión en general a que asumamos como tal el riesgo que tenemos especialmente hacia final de año, que tomemos unas decisiones adecuadas frente al manejo del recurso hídrico e de igual forma que aprovechemos esta segunda temporada de lluvias a fin de tener un buen abastecimiento del recurso y que hacia final de año, época en la que tendríamos una afectación importante de ese probable fenómeno del Niño, y de igual forma el primer trimestre del 2015, que tengamos suficiente recurso para atender cualquier tipo de sequía importante a nivel nacional. Cristian, presidente, perdón. No, muy importante
que hagamos una campaña, el IDEAM y, bueno, y todo el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, del cómo poder aprovechar la época de las lluvias para prepararse para la sequía, porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, un campesino allá en su casa, ¿cómo puede captar agua y ahorrarla? Eso es lo que hay que hacer con mucha pedagogía. Correcto, sí señor. Hemos hablado desde IDEAM justamente de no bajar la guardia, ¿cierto? Y a nivel del sector rural, inclusive acueductos veredales, acueductos municipales, estar primero pendientes de esa información que nosotros generamos, ¿cierto? Pero a su vez los diferentes tomadores de decisión a nivel local y departamental son los llamados justamente a fijar esas buenas prácticas frente al abastecimiento del recurso, porque finalmente no es solo, como usted bien lo dice, captar el agua, sino captarla bien, ¿no? Cristian, muchas gracias por estar aquí en Agenda Colombia y como también ya es habitual, todos los lunes estaremos con ustedes mirando el estado precisamente del tiempo y lo que nos han dicho el IDEAM. Entonces, alistar paraguas, Barranquilla, la familia, hay que decirle a la familia de Karen que saque por ahora paraguas. tengamos la sombrilla 24 horas al día, pero al final de año ropa fresca y lo más importante es guardar agua desde ahora, ¿no? Ir recogiendo agua. Ese es el mensaje y la campaña que habrá que emprender desde el gobierno nacional. Pues señor presidente, de nuevo muchas gracias por estar en Agenda Colombia y bueno, muy bien cumplir esa cita y hoy lunes festivo, pues más rico aún, presidente. Yo, Jairo, Andrea, Karen, muchas gracias a ustedes.